Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Ya se dieron, si no se atienden, sí puede tener consecuencias en la manera como esta persona a lo largo de su vida siente su autoestima, ¿no? Su conocimiento personal, el que se sienta menor ante los demás. Y bueno, como decías, el día de hoy vamos a hablar de las heridas generadas por los hermanos, ¿no? La verdad es que pues la familia es el primer espacio donde el niño debe sentirse, sabemos, seguro, confiado, pero también donde él aprende las habilidades de, por ejemplo, comunicación, de respeto a los demás, de negociación, de armonía en sus relaciones, sobre todo cuando hay hermanos. En algunas familias no hay, son un hijo único, pero por lo general hay hermanos, un hermano, dos, tres hermanos, y es la posibilidad de poder crecer en todo este tipo de habilidades, cómo me comunico, cómo pido las cosas, el respetar, el también negociar, oye, te toca un ratito a la tele y luego a mí, o el videojuego, o tu juguete si me lo prestas. Bueno, en fin, todo ese tipo de relaciones tan positivas que tienen los hermanos para el crecimiento de un niño. Pueden haber heridas emocionales en casa cuando pues no se lleva a cabo de esta manera. Por ejemplo, cuando la relación, que por lo general pues viene mucho de la relación de los papás, cuando la relación de los papás no es armónica y hay mucha severidad. Muchas veces esta severidad la reciben o la perciben ciertos hijos, tal vez los mayores. Y una manera en la que esos niños mayores, esos hijos mayores que no entienden por qué existe severidad de parte de sus padres, alguna manera de canalizarla es desquitándose con el resto de los hermanos, ¿no? Entonces, pasa en las casas, si el papá o la mamá, por ejemplo, se burlan de alguno de los hijos, pues ese hijo se siente herido, y si hay hermanitos mayores, se burlará después de ellos, ¿no? Es decir, como el más fuerte va a atacar al más débil, en vez de ser un espacio y un lugar donde todos nos apoyemos, donde nos ayudemos, donde que el espacio saque lo mejor de nosotros, que es la familia, puede ser todo lo contrario. Por ejemplo, hermanos que se critican todo el día entre ellos, ¿no? Que se molestan, que molestan al más débil, y cuando el papá no lo promueve, pero tampoco pone un alto, y aquí es muy importante hablar con los papás. Oye, no, se critican entre hermanos, no se critican. Tú puedes hacerle un comentario a un hermano para que mejore, por supuesto, pero siempre y cuando sea en buen tono, en positivo y guiado por el ejemplo de los papás. Entonces tenemos el típico bullying familiar que sí existe, ¿no? Bullying el que tal vez familiar. Es más alto. Órale, claro, bullying que tal familiar. vez es un poco, es por ejemplo distinto a la familia, ¿no? Son 3 hermanos y 2 son de cierta estatura y tienen uno muy alto. Y pues tú no sabes si a los 2 primeros hermanos les hubiera gustado haber sido más altos. Entonces, oye tú, garrocha, oye tú, largo, oye tú. Y es decir, en vez de verlo en positivo, empieza a generarse este bullying. Y es mucho más fuerte cuando es hermanos mayores contra el hermano menor, o un hermano mayor contra hermana, ¿no? Contra una hermana menor. O en el caso de los hombres que le hagan bullying a las hermanas chicas, ahí eres una llorona, eres una tonta, ta. Puede ser uno porque lo hayan escuchado ellos en casa de sus propios padres hacia ellos, porque en casa nadie les ponga un alto y lo hayan escuchado de la escuela y luego pues por hacerse los chistosos lo repiten en la casa y los papás no ponen un alto ante esto. Y sí puede generar heridas emocionales, claro, aunque sabemos que no es lo mismo o no es tan fuerte como una herida generada por un papá o una mamá, que es tu figura con quien como niño debes de vincular, de quien esperas la afectividad. El hermano no es tan directo, pero al final es alguien que convive contigo todo el día, que viven en la misma casa, que son criados por los mismos padres, y claro que puede haber repercusiones a largo plazo por este tipo de situaciones. Entonces, prevención, ¿cómo? Bueno, pues lo primero es enfatizar la actitud de respeto que debe existir de los padres, por supuesto, a cada uno de sus hijos. Un punto muy importante aquí es de los papás, no compararlo. Claro, porque si tú resulta que tienes 2 hijas y una, pues siempre una va a ser más, le va a ir mejor en la escuela que la otra. Siempre claro. Una va a ser más deportista que la otra. Claro que siempre una va a destacar sobre la otra, pues porque tienes 2 personitas que pues, seguramente una es mejor en algunas cosas que la otra. Y claro. Para ti como papá le das mucho refuerzo a la que destaca y dejas por debajo a la que va un poco más abajo, pues empieza a sentirse que entonces no es tan bonita, no es tan inteligente, no es tan estudiosa, no es tan deportista, no es tan buena amiga, y se empieza a ir hacia abajo por el simple hecho de que tú todo el día hablas en positivo de una y de la otra no, o que tú como papá te equivocas y haces el comparativo. A veces no es la propia hermana la que hace el bullying o la que ofende, pero el hecho de que compares constantemente pues hace que la niña se sienta herida porque se siente comparada con sus hermanos. Entonces, muy importante pues cuidar este tipo de situaciones de parte de los papás. Ya sabemos que los niños tienden a imitar las actitudes de los mayores, pues cuidado en lo que repiten que ven en casa de papá y mamá.
Si papá y mamá son cariñosos y respetuosos al dirigirse con sus hijos, seguramente los hermanos van a ser así. Y si no son, entonces el papá con mucha mayor autoridad puede poner orden, ¿no? Sí. Y lo que yo decía, no generar celos entre los hermanos por culpa de los papás, ¿no? Cuando tienes o el favorito o el consentido, o que no lo haces de manera muy consciente, pero lo estás haciendo, cuidado, porque esto sí puede afectar profundamente a un niño. Creo que es importante la intervención, hablar del respeto, las reglas, etcétera, pero también creo que hasta cierto punto es inevitable los conflictos entre hermanos. Yo te lo cuento, tengo unos gemelos de 14, casi 15 años, una pequeña de 9 años. Yo considero que a la pequeña la molestan mucho. Ay, tú eres la chiquita, ay, eres la consentida, ay, hasta me dicen, ay, mamá, a nosotros nos hubieras regañado así, asá, y a ella le consientes todo, y yo creo que pareciera que porque es más pequeña, pues a ellos les toca ver que se protege más al más pequeño, pero en un momento se les protegió a ellos, pero no lo reconocen. Claro. ¿Cómo que equilibras esto? Porque de verdad es el pleito de todos los días en la casa. Dejen en paz a su hermana. No le hice nada, mamá. Nada más le hice así y está llorando. Es bien delicada. Entonces me causa mucha... Perdón, aprovecho la terapia, Rosario. Bueno, creo que el primer punto es, claro, efectivamente, si es una niña 5 años menor que 2 hermanos hombres mayores, exacto, pues claramente si llegan y la molestan, pues puede ponerse a llorar porque se siente que es mucho más indefensa en relación a 2 hombrones, no sé si me explico, a 2 niños grandes, fuertes. Yo tengo 5 años menos, soy mujer, pues claro que puedo no sentirme ofendida. Entonces yo creo que uno pues hacerle ver a los niños, oigan, es mujer, claro que puede sentirse ofendida, sean cuidadosos, sean respetuosos y y no están molestando y llévense bien, o sea, pero como decía, pues también tiene derecho, así ella se siente, ¿no? De alguna manera que los otros 2 hacen equipo y está más chiquita, claro. No, pues tal vez es el sentir que ella tiene, que ellos lo vean, que siempre, que no es lo mismo molestarse entre chicos de la misma edad, entre hermanos de la misma edad, que siempre uno más pequeño, porque yo también tengo en casa una situación parecida, ¿no? De mi hijo mayor con la más pequeña que también se dan 5 años. Y le digo, pues es que no es lo mismo. Ella puede venirse a quejar de ti, pero tú eres 5 años mayor. Sí. Ella es mucho más chica que tú. Siente las cosas de manera distinta. Tú ya no te acuerdas, pero cuando tú tenías esa edad, sentías las cosas diferentes que como lo sientes ahora, ¿no? Ese es como un punto importante. Claro. Y el otro, lo que tú decías, es que ella la consientes más. No, es que tú no te acuerdas cómo yo era contigo cuando tenías 9 años. Ella tienes 14. Eres grande, eres fuerte, eres pero no eras así a los 9. Y yo a los 9... te hubiera cuidado y defendido de la misma manera. Y si hubiera llegado un primo de 14 a decirte algo, yo no lo hubiera permitido, porque tenías 9 y tenías otra manera de entender el mundo, de sentirte, de saberte defender, y yo hubiera estado ahí para ti. Entonces siempre he estado para ustedes, no me lo echen como en cara. Porque hacerles ver que a veces, por supuesto, uno se le olvida, porque uno habla mucho sobre lo que uno es y cómo va uno creciendo en la vida. Entonces yo cuando tengo 15... pues estoy hablando de cómo me siento ahorita, pero ya se me olvidó de cómo era cuando tenía 8, por supuesto. Memoria selectiva. Claro, entonces hacer el compartido y decir, oye, no, cuando tú tenías esta edad y venía algún primo mayor o un vecino y te decía algo, yo siempre estuve ahí y te defendí de igual manera. Entonces no es que sea mi consentida, es que ella es más pequeña que ustedes. Y claro que necesita tal vez más apoyo de mí, porque además ustedes son 2 y ella es una sola, entonces también entiendan como eso, ¿no? Yo creo que explicándolo de esa manera podrían tratar de entender. Bueno, esa es la recomendación. Ahí está, ¿no? Y nos están compartiendo muchos testimonios aquí los radio followers. Por acá nos dicen, mis hermanos son mucho mayores que yo, me llevan 10 años y la verdad uno de mis hermanos siempre me protegió mucho, pero otro constantemente me decía cosas como que era ridícula, que era chiqueada y me afectó en mi vida muchísimo. Por acá nos dicen, hola Isabel, se me hace padre este tema, nosotros somos 5 hermanos, vivimos con mi madre soltera, como todos hemos tenido problemas en cierto punto, pero quien me ha costado mucho llevarme bien es con mi hermana gemela. En algunas discusiones me ha dicho que me odia y realmente trato de no enfadarla o hacer las cosas a su modo, pero ha sido muy difícil. Siento que me guarda rencor, pero nunca me ha dicho por qué. Es difícil porque no quiere que sepamos nuestra relación y yo de verdad quisiera llevar la fiesta en paz con tranquilidad, pero siempre me critica en mi vida personal, haga lo que haga, es complicado y triste. Es bien triste no llevarse con los hermanos. Wow. Pues sí, la verdad es que es una labor complicada porque al final recordemos que vienen de los mismos papás, sí, pero son personas distintas, sí, y tienen que aprender a convivir, y cuando en casa a veces le falla el ejemplo a los papás sobre esto, los hijos lo perciben de manera muy fácil y es sencillo que repitan como los patrones entre ellos.
Claro. Entonces aquí pues siempre muy importante a los papás, tengan cuidado en cómo de verdad se llevan entre ustedes, papá y mamá, pero también en cómo se expresan y cómo le van dando el lugar a cada hijo. Porque Claro. es muy fácil que los niños distingan, me doy cuenta que mi hermano mayor lo tratan de esta manera, entonces yo también abuso de eso, o me doy cuenta que al pequeño lo tratan de esa, entonces yo también me aprovecho como de eso. O sea, es decir, es muy importante la objetividad de los papás frente a los hermanos para que nunca uno se sienta más consentido o más querido, ¿no? Y a mí siempre cuando no preguntan, ¿pero quién es el consentido? No hay ningún consentido. Yo como mamá le doy tratando de dar el cariño al hijo que lo va necesitando más en cada momento. Es decir, operaron a mi hija, en ese momento no es que sea la consentida, pero es que toda mi atención está en su hermana que acaban de operarla y tengo que atenderla a ella, no los puedo atender a ustedes todo el tiempo. Vengan, estoy un ratito, les digo, pero estoy cuidando a tu hermana. Pero al momento que tengo uno de mis hijos que trae un problema en la escuela con un compañero, en ese momento mi atención va hacia él. Sí. Entonces no es que no me importan ustedes, claro que me importan, pero en ese momento el más afectado es al que le tengo que prestar toda mi atención y todo mi cariño. Entonces eso, el explicárselos les hace ver que no es que haya un consentido, no hay, pero ante cualquier situación de necesidad de cada uno, pues ahí va a estar mi mayor atención, porque todos son igual de importantes, pero cada uno va a ir necesitando atención y cariño especializado en ciertos momentos de su vida, y para eso están los papás, ¿no? Padrísimo esto que nos compartes, Rosario, de verdad. Por acá llegan más testimonio. Por acá nos dicen, hola, a mí me pasó que cuando estaba chico en mi familia siempre me dijeron que yo era un tonto. Y aunque en la escuela sobresalí en calificaciones, me he considerado el burro y inconscientemente lo hago. Fíjate lo que afecta, Wow. Fíjate Así lo es. que afecta. Es impresionante. Así es. Y por acá nos dice, mi mamá siempre nos ha dejado eso muy claro, pero con otras palabras. No tengo preferidos, pero mi atención siempre ha estado en... Ya no puedo decir la siguiente palabra. En el más. Sí, pero así es. Lento, la atención dice. siempre va a estar en el que está más necesitado en cierto momento. Sí. ¿No? Sin desatender a los otros y tener una necesidad, los atiendes, pero que entiendan que ante un contexto de vulnerabilidad de cada hijo, pues ahí se pone la atención de los papás, ¿no? En ese momento para sacarlo adelante, y así con cada uno. Y hay que Así es, entenderlo. sí. También llega un punto en el que hay que ponerlos en los zapatos de los papás, como este testimonio que agradezco mucho que tengan la confianza de enviarnos. Y nos dicen, hola Isabel, yo te comento, tengo un hermano con discapacidad. Entonces, la atención de mi mamá y de mi papá siempre estuvo centrada en él. Hubo un momento en mi adolescencia que me sentía cansado y harto de que a mí no me ponían atención, pero lo tuve que trabajar, sobre todo para tener buena relación con mi hermano que tanto nos necesita. Wow. Sí, Sí. Claro, me imagino que en esos casos también siempre hay una cierta competencia por la atención y el afecto de los papás. Claro. Que hay que Claro, reconocer hasta cierto punto como natural, pero que, como dices tú, hay que saber equilibrar como padres, ¿no? Encontrar ese vínculo y si se puede, a mí me ha funcionado el 1-1 con los hijos. Salgo a un lugar solo con uno, puedo tener unas pláticas, lo de la atención que necesita, y luego con otro y otro, ¿no? Pero bueno, Sí, Rosario, se nos acabó el tiempo. Gracias por esta intervención tan interesante. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para continuar la conversación? Gracias. Me encuentran en el Instagram como DRA, la abreviación de doctora, DRA Rosario Lariz. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.